¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos el gusto de platicar con la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, sobre justicia e inteligencia artificial. Magistrada, muy buenas. Buenas tardes, Mario. Gracias a Justicia TV, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras y a ti por el espacio y la oportunidad de dialogar sobre uno de los temas más actuales en el mundo en general y en el mundo de la justicia. Efectivamente, este espacio permite que las personas impartidoras de justicia emitan reflexiones, opiniones sobre temas fundamentales de las sociedades contemporáneas. Y pues, magistrada, para entrar directamente a este asunto, primero, es uno de los grandes temas respecto de la inteligencia artificial, es precisamente su definición. ¿Qué podemos entender por inteligencia artificial, pero desde una perspectiva de la justicia? Porque precisamente hay contextos específicos para entender los conceptos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál sería la definición que podría usted darnos sobre inteligencia artificial? Sí. Bueno, para aterrizar el concepto de inteligencia artificial en la justicia, partimos del concepto general de inteligencia artificial, que ha sido ya definido por la Real Academia Española, señalando que es una disciplina científica que con el uso de las tecnologías de la información se pueden realizar actividades comparables con las de la mente humana, con el uso de tecnología a través del análisis de datos y de algoritmos, los cuales pueden contribuir a tomar decisiones equiparables a las de la mente humana. Vincular la inteligencia artificial, Mario, a la justicia es todo un desafío porque entramos a un debate o a un dilema donde las máquinas, las computadoras pueden sustituir la decisión de un juzgador. Evidentemente no, pero aterrizada a la justicia, la inteligencia artificial puede generar programas, software, interfaces que nos den elementos que hagan de la justicia una justicia más rápida, más oportuna, menos costosa y que contribuyan a dejar atrás esas etapas de congestionamiento de expedientes en todas las jurisdicciones donde se imparte justicia. Entonces, es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que nos pueden ayudar, por ejemplo, cuando se presenta una demanda, sí podríamos tener elementos tecnológicos que permitan calificar los documentos base de la acción, si están o no están, si prevenir o no. También la inteligencia artificial en la justicia puede ayudarnos a crear alertas en el proceso que nos permitan identificar rezagos y emitir proveídos que den impulso procesal a los juicios y dejar atrás esos juicios que duran años, décadas, porque no hay personas que las impulsen. Porque hoy, ¿qué pasa en la administración de justicia en general? Y me atrevo a decirlo en todas las jurisdicciones. ¿Cuáles son los asuntos que avanzan más rápido y concluyen con una definición de manera más pronta? Aquellos en donde las personas representantes legales les dan mayor impulso procesal, presentan promociones, ejercen todos los medios de defensa e impugnación. Pero hay otros miles, millones de asuntos quizá donde las personas vulnerables principalmente no tienen esos elementos para que quienes los representan les den un continuo impulso procesal. Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial en diferentes fases y etapas nos puede ayudar a dar impulso procesal de manera simultánea a todos los juicios en trámite. Y esto garantizaría el derecho al acceso a la justicia, a que sea efectivo y a la equidad e igualdad de condiciones entre las personas justiciables. Antes de seguir con la reflexión sobre el tema procedimental, eh, previamente también hay muchas dudas respecto de este posible binomio inteligencia artificial-justicia, particularmente porque
cuando se elabora los programas, el software sobre inteligencia artificial, los algoritmos son desarrollados centralmente pues, por los humanos. Los algoritmos entendidos como estas instrucciones digitales para las computadoras que lo procesan. Así es. Hay un ejemplo claro, un experimento reciente de la Universidad Johns Hopkins y del Instituto Tecnológico de Georgia, en el que científicos le preguntaron a robots especialmente programados con algoritmos de inteligencia artificial que escanearan bloques con rostros de personas y luego registraran la palabra criminal en un cuadro de texto. El resultado central de todo esto fue que los robots eligieron repetidamente la cara de hombres afrodescendientes. Eso quiere decir que en la elaboración de algoritmos y a su vez en el desarrollo y en el procesamiento de la información se pueden sacar sesgos que deriven en violación de derechos fundamentales. Es uno de los grandes retos y preocupaciones pues, para las personas y sobre todo pues, para la protección de sus derechos, ¿no? Mario, qué interesante caso nos señalas. Ahí quisiera abordarlo en dos perspectivas. La primera, efectivamente, en los Estados Unidos de Norteamérica hay un gran avance en el uso de la inteligencia artificial en la justicia y un poco se da en el derecho penal, sobre todo para medir los riesgos de las personas privadas de su libertad. Recordemos que en Estados Unidos de Norteamérica se acumula el 20% de las personas que en el mundo están privadas de su libertad, cubriendo sanciones o de manera preventiva en carpetas de investigación. Ellos efectivamente están desarrollando estos algoritmos para medir el riesgo de las personas y en función de eso y con el propósito de disminuir la población reclusa, están analizando mediante estos procedimientos cuáles pueden salir porque tienen menos riesgos. Y aquí su sistema de impartición de justicia señala que esa información que les proporcionan las máquinas, las computadoras, no es el elemento definitivo para la toma de decisión del juzgador, pero sí lo va a considerar. Desde luego que hay riesgos, y paso al segundo apartado, de que haya algoritmos que por su propia construcción generen discriminación a personas por género, por edad, por condición económica, por diversas causas. Pero ahí comentarte, Mario, la Unión Europea y particularmente la UNESCO, y hay una mexicana, Gabriela Ramos, que está trabajando de forma muy directa los lineamientos globales en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, en el que están considerando que debe regularse la inteligencia artificial y particularmente en el derecho. Una, que esta debe realizarse siempre conforme a normas, que debe ser transparente, que debe respetar los derechos fundamentales de las personas, que debe respetar la privacidad. Es decir, la inteligencia artificial en la justicia y en todos los aspectos tiene que regularse para evitar este sesgo que sería muy lamentable, el que tú nos señalas, de que con estas máquinas que contribuyen a tomar decisiones mediante un raciocinio lógico y mediante la concentración de datos se estuviera discriminando. Creería yo que esa es ya una sofisticación ya muy avanzada de la inteligencia artificial en la justicia y que debemos ir paso a paso midiéndola y también respetando sobre todo los principios éticos que está regulando y solicitando la ONU a través de la UNESCO que sean los aplicables. Y para regresar ahora sí al tema de procedimiento y ahora que lo refiere, sí, no hay un avance tan notable, particularmente en nuestro país, por ejemplo, en tema de desarrollo de inteligencia artificial, de técnicas en esta materia. Y si pensamos en eso, ¿cómo podríamos aspirar, si bien no entrar al fondo de los asuntos, cómo podría la inteligencia artificial ayudar procesalmente en las condiciones en las que está hoy?
No, pensaría yo en que se desarrolle un programa de tales características que permita identificar si un asunto es de plano, si se sobresee, de arranque, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en estas circunstancias cuando hay un desarrollo mínimo de la inteligencia artificial en nuestro país? Sí, Mario, coincido plenamente. Ahí está uno de los temas de la agenda judicial, usar más las tecnologías de la información y la comunicación con pleno respeto a derechos humanos para acelerar la justicia y no solo hacerla ágil, sino también completa y justa, que es la aspiración de todo sistema de impartición de justicia. Bueno, ¿cómo estamos en México? La pandemia, primero hay que decirlo, aceleró los pasos hacia un mundo digital. Hoy, en el siglo XXI, vivimos en un mundo digitalizado, desde los servicios, las redes sociales, en diversas actividades, la comunicación. Pero en la justicia, hay que decirlo, el Poder Judicial Federal, que es organizador de este espacio de difusión, Justicia TV, pues inició con el juicio de amparo en línea, con la firma electrónica de todas las personas que voluntariamente optaran por esa posibilidad de desarrollar el juicio. Sin embargo, creo que eso sería insuficiente y aún el juicio en línea, una primera etapa desde mi punto de vista sería que fuera optativo ya en todo el país, en todas las jurisdicciones. Sí decirte que en ese sentido, el recientemente publicado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía no entra en vigor, pero ya trae un libro octavo que habla de justicia digital y que habla que en todas las jurisdicciones, al menos de esa materia, y en todas las entidades federativas y en el ámbito nacional, la justicia digital en línea sea optativa para las partes, pero que siempre esté accesible para ellas de una forma equitativa. Sin embargo, desde mi perspectiva, necesitamos crear sistemas de información inteligentes en la impartición de justicia que nos ayuden a tomar decisiones a las personas responsables de juzgar. Tú acabas de poner un ejemplo importantísimo. Todos aquellos juicios de amparo que de inicio ves que son extemporáneos, por ejemplo, hacer el cómputo de inmediato con la recepción y hacer el desechamiento. Pero, por ejemplo, en la justicia agraria me gustaría compartirte, Mario, que estamos desarrollando en etapa de desarrollo el sistema de inteligencia artificial agraria. ¿Y qué buscamos con este sistema? Que nos alerte desde la presentación de una demanda. Por ejemplo, si se admite, continuará el proceso, pero si se previene, tiene 8 días la persona, la parte actora, para subsanar las deficiencias, que a los 8 días o que diario magistradas y magistrados de tribunales agrarios tengan. Este día vence el término para subsanar la prevención. Este día vence el término de 10 peritos para rendir sus dictámenes. Este día vence el término para que las partes desahoguen la vista y emitir los proveídos correspondientes, ya con elementos de alguna manera preformulados y que solo se adapten al caso específico en la parte procesal. También este sistema nos va a indicar, te faltan 5 días para que se vence el término de hasta 20 días para dictar la sentencia. También que nos señale, nos mande alertas cuando ha pasado un tiempo y no se han ejecutado las sentencias. Es decir, que nos permita medir el proceso en todos los juicios, independientemente que haya promoción o no de la parte actora. Sobre la decisión, creo que ahí está reservada para las personas juzgadoras, que nos puede dar algunos elementos. Por ejemplo, en Argentina tienen ya, han desarrollado un software que les ayuda a resolver casos ahora sí que similares, en contextos iguales, con hechos similares, pues les va clasificando algunos elementos. Ahí en la decisión lo que pudiéramos tener es reservarla a la persona que juzga, pero que nos dé, por ejemplo, en materia agraria, antigüedad de la posesión
de la parte actora, según la prueba testimonial, según la prueba de inspección judicial que hay en el territorio en conflicto. Es decir, que sea un elemento de apoyo científico y técnico para el juzgador sin sustituir digamos, la decisión. Ahora, quiero comentarte que desde mi perspectiva hay avances también muy importantes en México con el INEGI. ¿En qué sentido? Hoy precisamente se está publicando el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. Y ahí ya se puede medir, en el caso de los tribunales agrarios, cuál es la naturaleza de las controversias, dónde hay más controversias. Hoy te puedo decir, Mario, que el 33% de los asuntos controvertidos en el 2022 fueron relativos a sucesión, a la herencia. Pero ¿hacia dónde debemos transitar? Desde mi perspectiva, a sistemas más específicos de cada uno de los juicios que no solo te describan el proceso, sino que te alerten del cumplimiento de plazos y términos y de la urgencia de actuar para cumplir con lo que mandata el 17 constitucional. Una justicia pronta, completa, honesta, gratuita. Si nos tardamos en un juicio, pierde la justicia, porque los justiciables requieren la resolución de su controversia completa, pero también ágil. Y en atención a lo que nos platica y pues para fomentar el debate, hace unas semanas tuve la posibilidad, la fortuna de entrevistar al profesor Luigi Ferraioli y estaba en boga muy fuerte las utilidades de ChatGPT. Y le preguntaba al profesor Ferraioli si había posibilidad y era conveniente que herramientas como esta u otras herramientas de la inteligencia artificial se vincularan directamente con la impartición de justicia, a lo que el profesor Ferraioli me respondió que no, particularmente porque los principales desarrolladores de inteligencia artificial hoy por hoy en el mundo son entes privados y por lo tanto su finalidad es comercial, es generar ganancias y eso afectaría determinantemente a la impartición de justicia. ¿Qué reflexión y qué podría responder a esta opinión del profesor Ferraioli? Qué interesante, además felicitarte por haber tenido la oportunidad de haber entrevistado al doctor Ferraioli. Yo te diría, depende. Yo no diría ni un sí ni un no determinante. Creo, primero, que sí hay que utilizar las tecnologías de la información y comunicación en la justicia, que además te permiten evaluar más el desempeño, saber más quiénes son las partes, qué tenemos más mujeres promoviendo, hombres, población indígena, de qué edad son las personas que demandan la justicia. Son todos esos datos que hoy ningún sistema de información te lo está dando. Nos falta caracterizar más a la población que acude a demandar la protección de sus derechos al aparato judicial. Creería yo, al contrario del maestro Ferraioli, que sí puede utilizar la inteligencia artificial en la justicia, solo si la regulamos, que no sustituya la decisión de la persona que juzga, pero que le dé elementos, ¿verdad? Porque tenemos que armonizar diversos propósitos. Una persona, por ejemplo, una mujer que acude a demandar medidas cautelares porque sufre violencia, ¿de qué le sirve un juicio largo de 3, 4 años, verdad? Si a lo mejor también le niegan las medidas cautelares y ella sigue sufriendo la violencia. En cambio, con el uso de la tecnología, podríamos tener con mayor claridad qué falta para la investigación, concluirla y decidir y también medir qué tanto están tardando en promedio la resolución de los asuntos. Y que pudiera dar elementos orientadores, no elementos definitivos de la decisión con el desarrollo de los software. Efectivamente toca un tema fundamental. ¿Quiénes están desarrollando la inteligencia artificial? Evidentemente es el capital privado de forma mayoritaria. Sin embargo, y vuelvo a un caso de los tribunales agrarios,
que efectivamente estamos desarrollando el programa de información artificial agraria con una empresa contratada, de verdad que con un presupuesto sumamente sencillo. Pero destacaría, por ejemplo, un ejercicio que ha empezado el Poder Judicial de la Federación y que se puede traducir en un ejercicio de inteligencia artificial en la justicia y que es la interconexión de todos los sistemas de justicia, sea federal, todos los poderes judiciales estatales y como nosotros los tribunales agrarios o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estemos interconectados. Eso respetando desde luego el principio de secrecía, de acuerdo a reglas establecidas, podría contribuir a acelerar la justicia de forma significativa. Es un proyecto que está en marcha, avanza, se detiene un poco, pero que yo espero que con el impulso que le dé la ministra presidenta Norma Piña, cada día podamos lograr esta interconexión en las diferentes jurisdicciones en impartición de justicia y que el uso de la tecnología se traduzca en justicia. Y magistrada, finalmente, ¿cuál contempla usted como el principal reto a futuro para lograr esta conexión entre la justicia y la inteligencia artificial? Dos retos. Creo que no solo uno, requerimos, y quizá es incluso el más fácil, aunque también complejo, el presupuesto. Esto implica equipar, ¿verdad? Suficientemente todas las instituciones de impartición de justicia, pero a la vez del equipamiento de las instituciones, tenemos que aumentar la cultura en el uso de las tecnologías. En México, aproximadamente el 75% de la población tiene acceso a Internet. Cuando hablamos de un juicio en línea, pues requerimos también que haya acceso al Internet y a la banda ancha, como lo establece el artículo 6º constitucional. Y para nosotros en particular, el porcentaje disminuye bastante en la población rural. Pero un reto sí es de índole presupuestal para el equipamiento de todas estas herramientas tecnológicas que requerimos. Y el segundo es normatividad que garantice el respeto de los derechos humanos de todo tipo y desde luego un programa que le permita de veras inicio y conclusión con metas claras. Pero creo que el desafío central es el cambio cultural en todos los operadores de justicia. Creo que las tecnologías avanzaron por obvias razones de forma más ágil en la ingeniería, en la física, en la química, en otras materias, que en la justicia nos quedamos un poquito retrasados en el uso de las tecnologías, pero que no significa que no podamos hacer un desarrollo integral. Lo que pasa que creo que este será más cuidadoso de las normas y de los derechos humanos que ninguna otra materia. Entonces, culmino, desafíos, presupuesto, indispensable para el equipamiento. Segundo, y muy importante, el cambio cultural, las normas para lograr esa implementación. Perfecto, magistrada, pues se nos terminó el tiempo. Le quiero agradecer mucho por este tiempo, por las importantes reflexiones y con la esperanza de que este debate, el tema siga en discusión en diversos foros para poder avanzar en él, porque hay mucho en juego. Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad. Y como tú dices, es un tema a debate y que espero que en la agenda judicial tenga un lugar prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación.